Hola a todos, hoy les vengo a compartir con ustedes 5 leyendas reales que les dejarán intrigado. Iniciamos con la maldición del bosque. En un pueblo rodeado de densos bosques, una joven llamada Lucía vivía con su familia en una pequeña casa de madera. Un día, su padre decidió llevar a su familia a la cúspide de un cerro para cortar árboles y construir una nueva casa. Lucía se sintió incómoda desde el principio. No le gustaba la idea de estar en el bosque, rodeada de árboles que parecían tener vida propia. Pero su padre la convenció de que todo estaría bien. Mientras su familia trabajaba, Lucía decidió regresar a casa en su caballo. Pero como no le gustaba montar, decidió llevarlo jalado para que no se sintiera tan incómoda. Mientras bajaba por el camino, Lucía notó que el bosque se estaba volviendo cada vez más oscuro y silencioso. De repente, vio una cruz en el suelo, rodeada de velas prendidas. Lucía se sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién podría haber dejado esas velas ahí? De repente, Lucía escuchó un ruido detrás de ella. Se dio la vuelta y vio a su caballo mirándola con ojos espantados. Lucía se sintió un miedo intenso y salió corriendo hacia su casa, con el caballo detrás de él. Al día siguiente, Lucía le contó a su padre lo que había sucedido. Su padre se rió y le dijo que probablemente había sido un animal que había dejado las velas ahí. Pero Lucía sabía que no había sido un animal. Esa noche, Lucía se despertó con un grito. Su cuñado, que había estado trabajando en el bosque, había desaparecido. La familia de Lucía salió a buscarlo, pero no lo encontraron. Al día siguiente, la policía encontró el cuerpo de su cuñado en el bosque. Había sido arrastrado por el bosque, como si algo lo hubiera estado persiguiendo. Lucía se sintió un miedo intenso. ¿Qué había sucedido en el bosque? ¿Qué había matado a su cuñado? La familia de Lucía nunca volvió a hablar del incidente, pero Lucía siempre recordó la sensación de miedo que había sentido en el bosque. Años después, Lucía regresó al bosque, decidida a descubrir qué había sucedido allí. Pero cuando llegó al lugar donde había encontrado las velas, se dio cuenta de que algo estaba muy mal. El bosque parecía estar vivo, y Lucía podía sentir su miedo y su rabia. De repente, Lucía escuchó un ruido detrás de ella. Se dio la vuelta y vio a su cuñado, que la miraba con ojos espantados. Lucía se sintió un miedo intenso, y salió corriendo del bosque, sin mirar atrás. Nunca volvió a hablar del incidente, pero siempre recordó la sensación de miedo que había sentido en el bosque. Y siempre se preguntó qué había sucedido allí, y qué había matado a su cuñado. Y la siguiente leyenda nos lleva a un lugar donde es la sombra del hombre alto. Hace 22 años, en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, mi familia y yo vivíamos en una casa de lámina, en un barrio humilde. Pero había algo que la hacía destacar, la presencia de una sombra misteriosa que parecía vigilar la casa. Mi madre siempre decía que la casa estaba embrujada. Decía que veía entidades obscuras que se movían por las noches y que escuchaba risas y rasguños que parecían provenir de nowhere. Mi hermano y yo no creíamos en esas historias, pero siempre sentimos que algo estaba mal. Una noche, mi madre me pidió que acompañara a mi hermano al baño exterior. El baño estaba en la parte de afuera de la casa, y siempre me daba miedo ir allí solo. Pero esa noche, mi madre me pidió que lo hiciera, y yo no quería decepcionarla. Cuando salimos, vi una sombra negra y alta que pasaba corriendo por la calle. No me espanté, sino que me puse en modo de protector hacia mi hermano. Pero cuando volvimos a la casa, las cosas empezaron a moverse por sí solas. Escuchamos risas y rasguños, y vimos a un tipo parado de traje negro en la ventana de la casa de al lado. El tipo era muy alto, más o menos 2 metros 20 centímetros. Me pareció que me miraba fijamente, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi hermano y yo nos echamos a correr hacia la casa, pero el camino se nos hizo extremadamente largo. Cuando finalmente llegamos a la casa, mi madre nos atendió del susto que nos habían metido. Pero la sombra del hombre alto no se fue. Se quedó parada en la ventana de la casa de al lado, mirando fijamente a nuestra familia. Al día siguiente, nuestros gatos fueron encontrados muertos en el patio. Y 3 meses después, una persona de la casa de al lado murió de manera misteriosa. La verdad es que nunca supimos qué había pasado aquella noche. Pero siempre recordamos la sensación de terror que habíamos sentido. Y siempre nos preguntamos qué había sido de la sombra del hombre alto y qué había querido de nosotros. La historia de la sombra del hombre alto se convirtió en una leyenda en nuestro barrio, una historia de terror y misterio que nunca fue explicada. Y siempre recordamos la noche en que la sombra del hombre alto nos había perseguido y la sensación de terror que habíamos sentido. No se relajen porque la que viene es la noche del ahogamiento. Hace 15 días me quedé sola en mi apartamento. Mi hija y mi esposo se habían ido a trabajar y yo me había quedado para dormir un rato. Mi condición me impide dormir en la noche, así que suelo dormir después de las 3 de la mañana. Me acosté en mi cama con mi gato a mis pies. Le hablé a mi gato como siempre y él se acostó a mi lado. Me dormí pronto, pero mi sueño fue interrumpido por un ruido extraño.
Sentí que alguien había abierto la puerta de mi departamento y me desperté de golpe. Pensé que mi hija o mi esposo habían regresado, pero cuando miré alrededor no vi a nadie. Mi gato estaba sentado a mi lado, mirándome con ojos extraños. De repente, sentí que alguien se sentó en la parte izquierda de mi cama. Me di la vuelta y vi un par de sombras, piernas negras que parecían flotar en el aire. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y me sentí ahogada por el miedo. La persona que estaba parada a mi derecha se me fue encima y me comenzó a ahogar con sus manos. Me apretó la cara con mis cobijas y me sentí como si estuviera siendo asfixiada. Dentro de mí estaba haciendo oración, pidiendo ayuda a un ser superior, pero mi voz estaba muda y mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. De repente grité con todas mis fuerzas y dije, se me subió el muerto. En ese momento pude destaparme y me senté en la cama, jadeando por el miedo. Mi gato estaba sentado a mi lado, mirándome con ojos extraños. Me miraba como si estuviera tratando de entender lo que había pasado. Yo estaba conmocionada, tratando de procesar lo que había sucedido. ¿Qué había sido eso? ¿Qué había tratado de ahogarme? La noche del ahogamiento fue una noche que nunca olvidaré. Fue una noche que me hizo cuestionar mi propia realidad y me hizo sentir vulnerable y asustada. Pero también me hizo darme cuenta de la fuerza que hay dentro de mí y de la capacidad que tengo para superar cualquier obstáculo. Prepárese para una historia de la Noche de la Bruja. Costa Rica, un país conocido por sus leyendas y mitos, donde la superstición y la fe se entrelazan. Yo siempre fui escéptico, nunca creí en las historias de brujas y espíritus que se contaban en mi pueblo. Hasta que una noche, mi tía me llamó y me pidió que cuidara a mi prima Danielita. Yo acepté, sin saber que esa noche sería una de las más aterradoras de mi vida. Llegué a la casa de mi tía al anochecer y me quedé cuidando a mi prima. Todo parecía normal hasta que escuché un ruido extraño en la puerta trasera del patio. Me levanté para investigar, pero no vi nada. Regresé adentro y de repente escuché una voz de mujer riendo. Me entró un escalofrío y mi corazón comenzó a latir con fuerza. No salí, no quería enfrentar lo que estaba sucediendo. Pero cuando la risa se detuvo, me armé de valor y salí en carrera hacia una de las ventanas. Cuando la abrí, vi algo que me hizo paralizarme de miedo. Un espectro, una figura femenina con rasgos de animal, estaba arriba en un árbol, mirándome con ojos que parecían quemar mi alma. Me paralicé, temblando de miedo. La figura comenzó a hacer movimientos raros, y yo sentí que mi corazón se iba a detener. La noche se convirtió en un infierno, y yo estaba atrapado en él. Al día siguiente, llamé a mi abuela y le conté lo que había sucedido. Ella me dijo que la bruja había ido por mi prima, no por mí. Pero yo sabía que había sido una experiencia muy fea y que nunca la olvidaría. La noche de la bruja fue una noche que me hizo cuestionar mi propia realidad. Me hizo sentir vulnerable y asustado, pero también me hizo darme cuenta de la fuerza que hay dentro de mí y de la capacidad que tengo para superar cualquier obstáculo. Por última historia les contaremos con el camino de regreso. El reloj del bar marcaba las 3:17 am. Otra noche terminada, otra avalancha de rostros borrosos y conversaciones inconexas. Salí a la calle, el aire frío golpeándome la cara como una bofetada. A lo lejos, las luces de otros bares destilaban una promesa de juerga que ya no me pertenecía. Pero ahí estaban, las siluetas tambaleantes de otros noctámbulos, a una distancia que me mantenía incómodamente cerca, a unos 50-60 pasos, siempre a la misma distancia, como si me escoltaran. Cada noche era igual, mi familia se reía, incrédula. ¿Y no te dio miedo?, preguntaban. No, respondía, aunque la verdad es compleja. Los veía, eso sí, pero sus rostros eran un borrón, susurros ininteligibles que se perdían en la noche. ¿Estaban vivos? ¿Eran algo más? La pregunta se anidaba en mi mente como una víbora. El camino a casa era largo, especialmente la parte que bordeaba el campo de cosecha. Oscuro, silencioso, un vacío que tragaba la luz de las estrellas. Una noche, mientras caminaba con mi hija y mi novio, me atreví a pensar en voz alta, ¿y si se aparece la niña? La pregunta, casi un susurro, resonó oscuro. Una niña vestida de blanco, su vestido flotando como si estuviera suspendido en el aire, su silueta oscura contra la tenue luz. No eran las 11, eran más tarde, y esa vez no iba sola. Sentí su mirada, una presencia fría que me heló la sangre. Mi novio, que venía detrás, de pronto estaba delante, como si la niña lo hubiera empujado. La historia no termina aquí. El terror psicológico se instaló en mi alma, un susurro constante en la oscuridad. Y aunque la niña de blanco sigue apareciendo en mis pesadillas, la historia también es sobre la resistencia, la perseverancia, el amor que me protege en la oscuridad. Es una historia sobre la vida, la muerte y la delgada línea que las separa. Es una historia humana, en medio del terror. El final de este video no es el final de la aventura. Suscríbete y únete a nuestra comunidad. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente.